Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el miércoles 2 de mayo, cinturita de la semana. Espero que los que hayan tenido el privilegio de descansar el día de ayer, que hayan reenergizado también para continuar con nuestras labores de este día. 2 de mayo, bueno, ya se nos va acercando ese día tan bonito para celebrar a las madres, aunque las madres tenemos que celebrarlas todos los días, no solamente el día. ¿Qué vamos a hablar este día? Hoy vamos a estar hablando de diabetes infantil. Usted podrá pensar, ¿pero se da en niños? Claro que se da y cada día más frecuente, y vamos a aprender por qué y qué es lo que podemos hacer. Cuando volvamos de la cápsula y conozcamos quiénes me acompañan hoy. La diabetes se caracteriza por una alteración en la producción de la hormona insulina por el páncreas o por una resistencia a la acción de la misma en el organismo. Es la insulina la que nos ayuda a transformar el azúcar en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del cuerpo humano. Si no es tratada debidamente, el paciente puede sufrir de pérdida de la visión, infarto cardíaco, hipertensión arterial, derrame, impotencia sexual, enfermedades pulmonares e insuficiencia renal. En los últimos años, está disminuyendo la edad media de aparición de la enfermedad. Mientras que hace unos años era más numerosa en la pubertad. Cada vez es más frecuente en niños menores de 6 años. Quédese con nosotros y aprenda más de este tema junto a nuestros especialistas invitados. Bueno, y para hablar de este interesante tema, le damos la bienvenida a especialista en nutrición infantil, la licenciada Guadalupe Argueta. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta nuevamente de hablar de un tema tan interesante, pues efectivamente la diabetes en niños y en adolescentes va en aumento. Ya vamos a diferenciar los diferentes tipos, valga la redundancia, de diabetes que pueden tener nuestros chiquitos y cómo vamos a hacer el manejo integral entre médico, nutricionista y en ocasiones otros especialistas para poder salir a flote y prevenir todas esas complicaciones de la diabetes. Y sobre todo vamos a hablar del importantísimo papel que tienen los padres en este caso en cuanto al control, ¿verdad? Llevar a control a sus chiquitos con médico, con nutricionista o con las especialidades o subespecialidades que sean necesarias. Le damos también la bienvenida, por supuesto, especialista en endocrinología pediátrica, el doctor Rafael González Paz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por la invitación. Pues con el puentecito del día martes, ¿verdad? Que nos cayó muy bien a todos. Sí, es bien importante lo de la diabetes porque tenemos que hacer diferenciación en cuanto a los tipos. Ya vamos a ver, tenemos prácticamente un tipo 1, que es aquel niño que es deficiente de insulina, y básicamente un tipo 2, que es el que produce insulina, pero esta insulina, por efecto probablemente de situaciones como la grasa, está haciendo una resistencia a esta acción de la insulina y entonces nos va a dar una diabetes tipo 2. Cada vez estamos viendo más frecuente la diabetes tipo 2 asociada con los niños con sobrepeso u obesidad. Entonces es un punto en cuanto hablemos de prevención, tratar este tipo de problemas. Y es que eso es el detalle, doctor, quizás con el que me gustaría que comencemos a platicar respecto al tema. Antes, le estoy hablando, hará unos 20, quizás unos 20 años más o menos, cuando uno decía diabetes, la idea era una enfermedad que aparece allá en la vida adulta. Cuando decíamos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mencionábamos la tipo 2 y uno pensaba, la que le da a la gente cuando ya después de que cumple los 40 años. Pero estamos hablando que hoy día estamos teniendo diabetes en nuestros niños. Y antes se hablaba de la diabetes juvenil, pero que era algo más complicado, más relacionado a algo genético, que ya nos va a explicar el doctor, y que eran definitivamente insulinodependientes, pero no veíamos niños con tanto sobrepeso como lo vemos hoy, ¿cierto, doctor? Por lo tanto, ¿es ese el factor el que ha hecho que más frecuentemente esté pasando esto? Sí, lo que pasa es que, vaya, la diabetes tipo 1 o diabetes tipo 1 generalmente es la que se presenta más en niños, es la más grave y es la que tiene que ver con la ausencia o la muy poca producción de insulina por parte de la célula beta del páncreas. A diferencia de la tipo 2, que es la que estamos viendo básicamente por factores ambientales, niños con sobrepeso, niños con
un poquito más de panículo adiposo, y entonces sí están haciendo una similitud con la diabetes del adulto por una resistencia que pone el cuerpo a esta acción de la insulina. La diabetes tipo 1 obviamente es la más grave. Existen diabetes intermedias como la diabetes tipo MODY, que es la diabetes que antes decíamos, o la que sabemos que es la que se adquiere en la adolescencia, pero es una diabetes tipo 2, básicamente. Entonces tenemos que tener esa diferenciación para la hora de tratar o a la hora de atender estos casos, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y al regresar vamos a conversar con Lupita en qué está, qué cambios han habido en la alimentación de nuestros niños que han dado este resultado que estamos teniendo ahora, niños con mayor sobrepeso, mayor obesidad y por lo tanto más niños con diabetes. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Yo creo de que existen en las comunidades personas, por ejemplo, los promotores de salud que andan, deberían de, creo yo, que capacitarlos un poquito más y hacer como charlas o grupos de diabéticos o cosas así. Deberían de enfocarse más en lo que respecta a estadística de sus empleados, ¿verdad? Y llevar un control con nutricionista, doctor. La mayoría de empresas en el país no tiene una clínica empresarial, por decirlo así, ¿verdad? Deberían de tomar más en cuenta ese tipo de detalles para que no incrementen lo que es la diabetes, la obesidad. Pues la mala alimentación. También hay que ver, el factor principal es los padres, porque si ellos no los alimentan sanamente, ahí está el principal factor de que puede provocar. Y también que no hay mucha actividad física, ahora los niños pasan quizás con las tablets y los celulares, entonces eso les contribuye a generar enfermedades de sobrepeso y de diabetes. Muy agradecido con las personas que siempre responden a nuestro sondeo y definitivamente qué importante el papel de los padres. Porque acá definitivamente el niño no es quien va al supermercado, no es quien va y compra los alimentos, ni se los cocina, ni se los administra a sí mismo. Por lo tanto, si tenemos niños con sobrepeso, obesidad, que van a tener diabetes, es culpa, pues, en gran parte nuestra. Le damos también la bienvenida, especialista en pediatría y neonatología, al doctor Samuel Ramírez. ¿Qué tal, Samuelito? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecido por la invitación y esperando compartir un poquito más de este importante tema, en especial porque exactamente como tú dices, los hábitos alimenticios tienen mucho que ver en la génesis de este tipo de patologías y los papás juegan un papel fundamental en esto, porque no solo son los que compran los alimentos, son los que enseñan las prácticas alimenticias diarias de los niños y los niños resultan ser una copia fiel de lo que se enseña en la familia. Entonces es sumamente importante esto. Y ya Lupita nos va a mencionar que además nos dan la genética, porque eso es lo que nosotros estábamos hablando. Si yo tengo una madre que está, o una futura madre, que ya tiene un problema de sobrepeso, obesidad, definitivamente ella ya me está aportando buena parte de los genes de este niño para que él tenga este tipo de problemas más adelante. Ya no digamos los malos hábitos alimenticios, como tú dices, que ella le va a enseñar al niño porque no los tiene para ella y ella es la que va a educar a ese niño. Así que pues por ahí va la cosa, un poco compleja, ¿cierto, Lupita? Exactamente, bueno, todas las mujeres en edad fértil tendríamos que poder estar atentas y cuidarnos pensando en eso. En algún momento vamos a buscar un embarazo y es importante que no solamente tengas un peso saludable, sino también cómo son tus hábitos de alimentación, qué aprendiste en tu casa, cómo practicaste tú en el colegio, porque eso es lo que tú vas a venir a reproducir más adelante para tu hogar y para tus hijos. Yo comienzo siempre por ahí, aunque veo niños y adolescentes, le digo a la futura madre o a la mujer embarazada que busca la consulta de nutrición, que ese es un momento importantísimo. Recuerden que el riesgo de diabetes gestacional es muchísimo mayor. Eso quiere decir que tú puedes desarrollar una diabetes durante el embarazo y en ese segundo trimestre probablemente vas a tener más riesgos de hacerlo. Si te pasó, tú tienes más riesgos todavía de quedar con diabetes post-embarazo y así también el niño de poder alterar su peso al nacer. Puede ser un niño que pese y mida más de la cuenta, ¿verdad? De lo debido, y hablamos que el factor de riesgo es un niño que nace muy bajo peso
o un niño que tiene más de 9 libras de peso al nacer. Entonces, son temas importantes para que le pongamos cuidado, porque luego viene la lactancia materna exclusiva, eso sería la recomendación durante 6 meses, y una introducción adecuada que hablábamos con el doctor previo a salir al aire, que es tan importante que hagamos una introducción correcta, pero que te permita ir migrando no solo en la variedad de alimentos, para que al año tu hijo ya esté integrado a la dieta familiar, no solamente en el tipo de alimentos, sino también en la consistencia que le damos a estos chicos. Tiene que comer sólidos, tiene que sentarse a la mesa contigo, tiene que tener horarios de comida, porque todo esto juega un papel importante de cómo él se va a introducir después a la sociedad cuando ya entre al kinder. Algunos comienzan muy pequeños, y todos estos son factores de riesgo, o más bien factores protectores contra el desarrollo de enfermedades crónicas como lo es la diabetes, ¿verdad? Ahora bien, Lupita, la pregunta que había dejado en el tintero antes de irnos a escuchar el avance y el sondeo, habíamos hablado, ¿qué pasa? Yo recuerdo en mi infancia, ya hace bastantes años, que habían chocolate, golosinas y muchas cosas que no encontrábamos en el país. Pero hoy tenemos una gran gama de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Los niños se nos están engordando por cantidad de alimentos o por calidad de alimentos. Ambos son factores importantes. Recordemos que antes hasta lo que llevábamos en nuestras loncheras era diferente. No nos avergonzaba llevar panes con huevo, con frijoles, con queso, y era algo que hacíamos, pan con miel, o sea, queríamos un dulcito y andaba por la línea de un banano con miel, o sea, teníamos alimentos preparados en el hogar, llevábamos y pasábamos en el colegio menos horas. Hoy las jornadas son más prolongadas. Tengo alumnos, estudiantes que van al colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y es increíble cómo pasan el 70-80% de su día activo dentro de un colegio, a veces sin llevar lonchera, llevando dinero en el bolsillo para poder adquirir lo que ellos gusten, ¿verdad? Hoy hemos mejorado un poquito con el tema de las cafeterías en los colegios, pero sin embargo la principal tarea la tenemos en el hogar. La variedad de alimentos que tenemos disponibles en los supermercados, es cierto, hoy puede ser 3-4 veces más que hace 20 años, pero también recordemos que teníamos más tiempo dedicado a la cocina, involucrar a nuestros hijos en la elección, darle opciones en lo natural, ¿verdad? ¿Qué fruta prefieres? No decir que eres la galleta o que eres la manzana, porque es un hecho que nos vamos a ir por lo que tiene mejor sabor, no por lo que tiene más nutrientes y le permite crecer más saludable y prevenir enfermedades. Y el otro punto es que hay menos juegos físicos hoy en día. Entonces recordamos que llevábamos una lonchera más saludable, comíamos a la mesa, pero hoy en día hay más tecnología de por medio, e incluso a la hora de la comida estamos jugando tecnología, estamos viendo televisión y no estamos disfrutando los alimentos para concentrarnos específicamente en el acto de comer, la velocidad y posteriormente una buena digestión y un buen metabolismo de estos nutrientes. Entonces, desde ahí empieza a incorporar más esparcimiento físico. Recuerde que los chicos también se estresan y el estrés hoy en día también es un factor de riesgo. En la única que no vamos a poder tener mayor intervención en prevención es en la diabetes tipo 1, porque recordemos que esta es inmunológica, ¿verdad? Para aquellas mamás que dicen qué riesgo tiene mi niño de desarrollar una diabetes, pues claro, es alto cuando tenemos sobrepeso, obesidad y hábitos inadecuados, sedentarismo además, pero en la diabetes tipo 1 no podemos hacer nada, es inmunológica. Ahí hay un factor que es no negociable, ¿cierto, doctor? Sí, es un factor que no podemos modificar, la genética. La parte genética, sí, y más que la parte genética es la parte de lo que nosotros como papás tenemos que estar viendo desde el embarazo. La madre tiene que estar, lo que hablábamos, consciente de que si ella aumenta mucho de peso en su embarazo, este niño va a ser un niño macrosómico, un niño grande. Este niño grande desde su etapa de neonato puede empezar a presentar ya elevaciones de azúcar y ya cuadros de diabetes neonatal que pues obviamente de ahí va a presentar las complicaciones. Algo que no hemos mencionado y son los valores de glucosa. Quiero decir muy brevemente porque no podemos estar hablando de diabetes sin saber de qué se trata, ¿no? Un aumento de glucosa. La glucosa normal en sangre en ayunas es de 70 a 99 miligramos por decilitro. Ya de entre 100 a 125 nosotros decimos que esta persona tiene una prediabetes y 126 o más es una persona con diabetes. Lamentablemente a veces nuestros reportes de laboratorio tienen unos valores un poquito alterados en medio de eso, pero como la madre o el padre ve que están normales porque está entre 70, 110, 70, 105 y tiene el niño 105. No importa que ande en 95. No, anda en 105, 108, pero como dice hasta 110 eso es normal.
y ya no es normal, ya de 100 para 125 es prediabetes y eso nos aumenta el riesgo de una diabetes tipo 2. Y si aumentamos o agregamos que tiene problemas de colesterol, que tiene triglicéridos elevados, que tiene un colesterol bueno bajo o un LDL, que es el colesterol malo elevado, y un poquito más de barriga, pues estamos en un síndrome metabólico y entonces ya eso nos aumenta el riesgo a futuro, nos reduce una expectancia de vida más o menos de 10 años cuando se diagnostica esto para tener una diabetes a temprana edad, una diabetes tipo 2. Entonces tenemos que también tener en cuenta eso de que los valores de glucosa son bastante importantes y son unos parámetros que nos dan la pauta para atender a estos chiquitos, ¿verdad? Muy bien, Samuel, para llegar a donde el doctor González Paz definitivamente es por referencia, porque rara vez va a llegar un padre con su niño, mire doctor, aquí vengo para que me lo vea porque creo que puede tener, porque los factores de riesgo esto y esto y esto, no se da. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma en los cuales ustedes como pediatras neonatólogos o pediatras generales tienen que estar alertas en el crecimiento y desarrollo de un niño y de preguntarle al padre para tener esto en mente? Fíjese que tenemos una amplia variedad de signos y síntomas y se dividen según la etiología, puesto que la diabetes tipo 1, como ya bien se había mencionado, que es de origen genético y que no es algo negociable, puede tener una sintomatología un poco diferente a la diabetes tipo 2, que es de instalación más crónica y que nosotros vamos a catalogarlo con un biotipo corporal al niño gordito, ¿verdad? Ese es el que nosotros vamos a ir sospechándolo. Pero la diabetes tipo 1 puede debutar en una forma tan aguda y tan terrible, presentar una cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética en un niño, ¿cómo la podemos sospechar? Es el típico niño flaquito que llega a las unidades de emergencia, que llega con dificultad respiratoria y que cualquiera pudiera decir es una crisis de asma. Pero al acercarse a él puede tener un cierto olor a frutas o acetona, ¿verdad? Que eso nos hace pensar que pueda tener algo más. ¿Qué nos puede confirmar el diagnóstico? Fácilmente un general de orina, un hemoglucotés en ese momento, una tira rápida de glucosa, que es la que utilizan generalmente los diabéticos para ver sus niveles de azúcar, y encontrarnos con niveles de azúcar arriba de 200, que tenemos glucosa en la orina, que eso no es normal y que se correlaciona al valor que se anda en sangre y nos hace pensar en que puede ser un debutante de una diabetes tipo 1. ¿Qué tan temprano puede ser? Entre 6 y 7 años puede estar enfrentando su primera crisis de hiperglicemia y su primera cetoacidosis diabética. Y cuando lo único que tenemos es el antecedente de que la abuelita era diabética. Incluso, o los papás, siendo uno de los papás también diabético, ya se sabe que puede tener factor de riesgo para desarrollarlo. Bueno, ojo con eso entonces. Pero como ya hablamos, en cuanto a la diabetes tipo 2, el sobrepeso y la falta de ejercicio son un problema que tenemos que resolver. Escuchemos al doctor Diego Cardona Alemán. Él es especialista en educación física, en salud deportiva. Él nos habla de cómo la actividad física nos va a prevenir la diabetes en los niños. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, soy el doctor Diego Cardona, médico deportivo, y en esta ocasión vamos a hablar de la actividad física como método de prevención de la diabetes en niños. La diabetes en niños se trata de un problema multifactorial, incluyendo el estilo de vida. En este caso, nuestros niños están siendo mucho más sedentarios debido a mucha tecnología que no les permite hacer un desgaste metabólico adecuado, es decir, su balance está siendo negativo. Ellos consumen más y están gastando muchísimo menos. Se les recomienda a todos los niños que estén realizando actividad física, de ser posible todos los días o un mínimo de 3 veces por semana. En este caso, la actividad física tiene que ser no competitiva para que ellos reciban un estímulo no solamente muscular, no solamente metabólico, sino que también un estímulo psicológico para que ellos adquieran un mejor estilo de vida a futuro y prevengan enfermedades crónicas como la diabetes. El estilo de vida y la nutrición van de la mano siempre para prevenir enfermedades crónicas y mejorar nuestra calidad de vida. Soy el doctor Diego Cardona, médico deportivo para Salud TV. Estás viendo Salud TV.
provecho si usted está almorzando. Gracias por acompañarnos. Espero que ese almuerzo esté siendo bajo los principios que tratamos nosotros acá en Salud TV de enseñarles día a día para que esté cuidando su salud, especialmente si está comiendo con sus niños. Bueno, vamos a ver, doctor. Entonces ya escuchamos ya escuchamos a Samuel hablando de los factores de riesgo. Bueno, ya hablamos del debut tan terrible que puede ser una diabetes tipo 1. Los neonatos, en lo más chiquito, los neonatos pueden tener problemas. Fíjense que sí, tan tempranamente sí. Incluso tal vez no es la hiperglicemia lo que estamos buscando en ellos. Ellos hacen episodios de hipoglicemias. ¿Por qué? Porque todavía andan niveles altos de insulina de la mamá en los primeros momentos del nacimiento y podemos estarnos enfrentando a glicemias por debajo de lo esperado para un recién nacido. Recordémosle, y los factores de riesgo son los dos que ya habíamos mencionado. El que nace menor de 5 libras y el que nace arriba de 9 libras. Entonces, recordémosle eso, por favor, Samuelito, a la gente, expliquémosle, recordémosle qué se considera hiperglicemia, qué se considera hipoglicemia y por qué el niño gordito arriba de 4 kilos tiene más chance, que por lo general es hijo de madre diabética, tiene más chance de tener hipoglicemia. Expliquemos. Así es. Bueno, por la misma patología, ¿verdad? Y cómo se explica la diabetes, en general cuando se tiene niveles altos de glucosa en sangre, por ende, la insulina tiende a subir. Entonces, ¿qué sucede en el recién nacido? Cuando cortamos abruptamente el aporte de glucosa, que es el que le da la mamá específicamente a través del cordón umbilical, al hacer este corte solo se queda la glucosa que le quedó al recién nacido dentro de su cuerpo. El de insulina quedó exactamente el mismo que tenía la mamá en el momento del nacimiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Como tenemos menos aporte de glucosa en el recién nacido, la insulina va a ser lo más rápido posible a acabarse todo eso. ¿Qué le deja al recién nacido? Acabarse su única reserva de glucosa que la mantiene en el hígado y es muy poquito, es muy extremadamente poco para poder mantenerse. ¿Cuál es el tratamiento de estos niños? Les instauramos la vía oral, les damos de comer antes de tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos restablecer la glucosa. Porque se nos puede convertir en una hipoglicemia sintomática. ¿Cuál es la hipoglicemia sintomática? Lo más terrible son las convulsiones. Porque los niños, los recién nacidos, pueden convulsionar por glucosas muy bajas. Eso es lo que más nos preocupa en los recién nacidos. ¿Qué le puede suceder al niño grande, hermoso, arriba de 4 kilos, que le llamamos macrosómico? Se ven muy bonitos, pero realmente son los que nos dan más miedo. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a acabar muchísimo más rápido esa glucosa. Los que nos van a dar síntomas rápido, los que se pueden complicar. Y no solo eso, la diabetes tiene otro tipo de complicaciones dentro de su organogénesis y que nosotros no lo podemos ver en ese momento. Estos niños pueden tener problemas cardíacos desde el nacimiento, pueden tener cardiopatías hipertróficas, es decir, su corazón tan grande que puede bombear en forma deficiente y darnos problemas circulatorios bien severos. Fíjense que hemos mencionado dos términos, hipo e hiperglicemia. Recuerde que hipoglicemia va a ser todo aquello que está abajo del nivel normal, que ya dijo, lo definió el doctor, que sería que 60. 70, abajo de 70, ¿verdad? Abajo de esto. Y arriba de lo normal, el límite que dijimos que era 99. 99. Sin embargo, en recién nacidos es todavía más bajo. Podemos esperar incluso glucosas, y hay literatura que difiere, que puede ser entre 40 y 50, la glucosa capilar. Sin embargo, es muy difícil estarla corroborando también con una glucosa sérica, puesto que se necesita una muestra considerable para poder procesarla, ¿verdad? Pero nos vamos por glucosas cutáneas, ¿verdad? O transdérmicas. De dedito. Así es, como a través de una punción o de la medición de una gotita. Eso nos puede decir entre 40 y 50, menos de eso estamos hablando de una hipoglicemia. Y fíjense que yo quisiera aquí que el doctor González Paz nos ahonde un poquito a hablar, porque la gente que está en casa puede pensar que la hiperglicemia es mucho más peligrosa, pero en realidad es peor la hipoglicemia, ¿cierto, doctor? Dependiendo de a quién estamos tratando, obviamente, porque, como decía Samuel, las hiperglicemias en un diabético sí son complicaciones graves. Ahora, también tenemos que tener claro que ya cuando tenemos un diabético establecido, los bajones o subidas bruscas de azúcar también son problema. Si tenemos un niño que anda en 200 y súbitamente me baja a 100, pues va a tener una glucosa normal, pero ese bajón que no da chance a que sus hormonas contrarreguladoras se nivelen, va a presentar síntomas y ahí empiezan a sudar helado, a ponerse mareados, a empezar a bostezar.
a empezar les cambia el carácter, se ponen un poquito más irritables. Entonces, ojo, con un niño diabético tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, que también, o sea, con las hiperglicemias, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La cetoacidosis a la cabeza o lo que se llama un coma hiperosmolar no cetósico, que son elevaciones de glucosa, pero que no llevan a un cuadro de cetonas o de cetosis, que es lo más grave que vemos en niños. Y eso lo podemos ver en un diabético tipo 2 también, o sea, los niños gorditos, los niños que de repente van a tener, tienen signos que no hemos hablado, pero podemos mencionar la acantosis, que es aquella marca negra, oscura, que se les hace en las axilas, en el cuello, en los encajes, en los pliegues, que ese es un marcador de un exceso de grasa. Y si tenemos un niño con sobrepeso más un exceso de grasa, eso es sinónimo de hiperinsulinismo. Y si es sinónimo de hiperinsulinismo, ojo, puede ser un diabético tipo 2. O un prediabético por la prediabético. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero quiero que veamos las siguientes curiosidades del azúcar. ¿Qué les parece si escuchamos la cantidad recomendada de consumo, el uso de azúcar en los medicamentos y si vemos un poquito sobre el azúcar en los alimentos salados? Ya volvemos. Hoy te presentamos curiosidades sobre el azúcar. Uno de los usos más comunes del azúcar en la medicina es endulzar el jarabe para la tos. Además, en las tabletas controlan la concentración de los ingredientes y las pastillas también se cubren con capas de azúcar para evitar que se desmoronen. Generalmente pensamos que solo los productos dulces poseen azúcar. Sin embargo, dado que esta resalta los sabores contrarios y también neutraliza la acidez, muchas veces en los alimentos salados también se puede esconder el azúcar. La salsa de tomate o el ketchup, así como la salsa barbacoa o la salsa rosa. Esta cuota, que equivale a unas 5 cucharaditas de azúcar nada más, puede superarse muy fácil si olvidamos que a diario consumimos muchos alimentos procesados que ocultan azúcar en su composición. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa, la sección Mitos y Verdades de la Medicina. Usted la conoce, nosotros establecemos la creencia popular y nuestros especialistas la ratifican o la desmienten. En relación a la diabetes infantil, veamos el primero. Primer mito nos dice, vamos a ver, nos habla si la diabetes es una enfermedad contagiosa, doctor González Paz, ¿qué vamos a decir? No, definitivamente no. Nadie se puede, no es una enfermedad contagiosa ni infecciosa ni que se pasa a ninguna persona, pues. No se pasa por comer del mismo plato, ni mucho menos. Ni del mismo plato, ni la misma cuchara. Excelente, muy bien. Veamos la siguiente. El siguiente de los mitos o creencias nos dice, ¿los diabéticos no pueden realizar ejercicio, Lupita? Negativo, negativo totalmente. Claro que pueden realizar ejercicio, vamos a tener algunos cuidados dependiendo de cómo esté el control de su glicemia. Si está muy alto, se evita hasta que la regulemos, ¿verdad? Ahí viene un tratamiento con las insulinas o con el hipoglicemiante que el niño esté consumiendo, y si está muy baja, damos una carga de carbohidratos, de alimentos que le puedan subir el azúcar para que pueda realizar actividad física, pero sí es importante que lo haga a diario, entre 45 y 60 minutos cada día. A diario. ¿Hay un mínimo? 3 veces a la semana. Un mínimo 3 veces a la semana y aprox de 5 a 6 días, pues es óptimo, y 30 minutos ya te saca del sedentarismo, pero para que le abone el control de la enfermedad y prevenir sus complicaciones hasta 60 minutos al día, sobre todo si hay sobrepeso u obesidad. Excelente, muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente está muy interesante, nos dice que los niños con diabetes no crecen, Samuelito. Fíjese que aquí hay diferentes versiones. ¿Realmente hay problemas en el crecimiento? Sí, pero hay otros niños que pueden estar teniendo, a través del crecimiento acelerado o excesivo, darnos los primeros síntomas de que pudiera tener en algún momento algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque durante los controles infantiles hay varios estudios en los que se mide que los niños que se salen de los percentiles 95, que va de la curva de crecimiento o de la talla y el peso, estos niños son de riesgo. ¿Por qué? Porque estos niños pueden estar
presentando un síndrome metabólico o estarnos dando manifestaciones tempranas de trastornos, tal vez como alteraciones del metabolismo de la insulina, de la glucosa, y pueden ser en forma temprana algún tipo de señal de alerta, ¿verdad? Un riesgo que podemos estar previniendo a través de esto. Pero el niño que está descontrolado con su diabetes realmente no va a crecer adecuadamente. Doctor González, ¿quería agregar algo ahí? No, lo que pasa es que obviamente que al no estar creciendo, porque la insulina va a la par de una hormona que se llama la IGF-1, que es el factor similar de crecimiento a insulina, y entonces al faltar esa insulina también esto se ve que se ve reducido y eso hace que el niño no crezca, o sea, no produce suficiente hormona de crecimiento y eso hace que los niños sean, aparte que son más delgados, que la mayoría del tipo 1 es delgado, entonces eso detiene el crecimiento. Muy bien, por lo tanto sí es un sí, ¿verdad? Es cierto. Sí. Pero hay que, si los controlamos, lógicamente. Si lo controla va a llegar a lo que debe de medir. Va a llegar a la altura a su que talla tiene. heredada, sí. Exacto. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente está interesantísimo también. Dice, ¿la insulina puede producirnos ceguera, doctor González Paz? No, ese es un mito que se ha venido pues perpetuando desde hace más de 20, 30 años. Es leyenda urbana. Esa es leyenda urbana realmente, porque la insulina no produce ceguera. Lo que produce ceguera es no usar insulina. Eso le iba a decir, la diabetes puede producir ceguera. Porque la hiperglicemia que altera los vasos capilares del ojo, de la retina principalmente, pueden producir desprendimiento de retina y eso produce la ceguera, pero la insulina definitivamente no produce ceguera. Muy bien. El siguiente, vamos a ver, para los amantes de los dulces, dice, ¿comer dulces produce diabetes, Lupita? Bueno, no como tal, ¿verdad? Es decir, comerte un dulce no te eleva el riesgo de volverte diabético, pero sí es importante, y a esto le voy a poner un complemento. Tú tienes que cuidar tu ingesta, porque hay muchos niños que solo quieren carbohidratos, solo quieren dulce y están dejando fuera de su dieta diaria otro grupo de alimentos que tienen una función importante en el crecimiento y en el desarrollo, como las proteínas, las carnes, el huevo, el queso, los vegetales, ¿verdad? La fibra, que también es importante, y de eso se trata, enseñarles a comer incorporando en cada plato, en cada tiempo de comida, diferentes grupos de alimentos porque tienen una función diferente, pero todos los carbohidratos, llámense harinas, panes y cereales, frutas que tienen su propio azúcar, que se llama fructosa, e incluso la leche que tiene lactosa, todas estas formas de carbohidratos se convierten en glucosa y son metabolizadas por el cuerpo a través de la insulina, que es la que nos la transporta a los órganos para darnos energía. Entonces es importante que sepan, estos grupos de alimentos lo hacen, pero eso no quiere decir que por comerlos te vas a convertir en diabético. Hay que poderlo manejar y un aprox del 50 al 60% en los niños va a ser a través de los carbohidratos para cubrir sus necesidades diarias de energía. En resumen, nada con exceso, todo con medida, ¿verdad? Exactamente. Hasta los dulces. Sí, hasta los dulces. Muy bien, veamos la siguiente. La siguiente nos dice, la diabetes no se puede prevenir, Samuelito. Fíjese que esta es... ¿Es un sí y un no? Es un sí y un no, puesto que ya hablamos de que hay factores no negociables. O sea, sí hay personas que van a tener el riesgo de tener diabetes y tal vez podemos retrasar un poco el aparecimiento de esta, pero no va a ser que no aparezca, ¿verdad? Pero el diabetes tipo 2 sí la podemos controlar, sí podemos evitar, pues, reduciendo los factores de riesgo, ¿verdad? Tales como el sobrepeso, la ingesta calórica inadecuada. A través de estas simples medidas sí podemos ayudar a prevenirlo. Claro, es lo que hemos hablado de controlar la epigenética, ¿no? De poder, a través de unos buenos hábitos alimenticios y de actividad física, disminuir estos factores de riesgo para no llegar a tener una enfermedad crónica más adelante. Esa sí es la negociable. Esa sí es la que sí podemos la influir genética, directamente, pues, y la que tenemos que favorecer un poco más en el hogar. Excelente. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente, también muy interesante, dice, la enfermedad desaparece con el tiempo, doctor González. No, bueno, eso no desaparece, escuchar. Eso es lo que nosotros quisiéramos escuchar todos, o por lo menos darles esa expectancia a los padres de que tarde o temprano esto va a desaparecer. El niño que es diabético tipo 1 va a seguir siendo tipo 1. Sí hay estudios, y pues hay trasplantes de páncreas, hay otro tipo de medidas, pero obviamente el tipo 1 va a seguir siendo tipo 1. El tipo 2, sí, lo que podemos hacer no es que se revierta directamente, sino que atrasamos el proceso.
La persona que ya va a ser diabética tipo 2 va a seguir siendo, va a tener su hiperglicemia, aunque nosotros lo bajemos sus valores de glucosa, pero si no se controla ni se cuida va a volver a presentar hiperglicemia y va a seguir siendo un diabético tipo 2. Por lo tanto, entonces, tampoco podemos decir que va a desaparecer en el tiempo. Lastimosamente quisiéramos que fuera así, pero la enfermedad no desaparece con el tiempo. Muy por el contrario, si no la controlamos bien, puede ir empeorando con el tiempo, que es muy diferente. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente me encanta porque es algo que lo hemos dicho muchas veces, pero hay que recalcarlo. ¿El sobrepeso produce diabetes, Lupita? Es un factor de riesgo, o sea que sí va a jugar un papel importante, pero no quiere decir que porque tengas sobrepeso eres seguro diabético. Igual, aquí voy a sumarle, no quiere decir que porque presentaste hipoglicemias reactivas, que son tras la liberación elevada de insulina, en la adolescencia tú vas a ser un seguro diabético si te controlas, si aprendes a comer, si generas un estilo de vida saludable. Ninguno de estos antecedentes que tú presentaste en algún momento, y es más, está estudiado que si tú corriges estas condiciones antes de los 14 años tienes un 75% menos riesgo de volverlo a padecer, pero como todo digo, es crónico, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, cuando son enfermedades crónicas son de larga evolución para que lleguen a desarrollarse, así que es importante generar estilo de vida y, ojo, mucho cuidado también, no es salir corriendo a hacer dietas alocadas y restrictivas porque estamos en una etapa importante de maduración de órganos, de formación de hormonas y de muchos neurotransmisores que es importante que nos cuidemos porque también está por el otro lado los riesgos de trastornos de conducta alimentaria cuando hacemos tratamientos muy agresivos para el sobrepeso. Así que no eres un seguro diabético cuando tienes sobrepeso, pero hay que poderlo abordar para prevenir que sea un factor de riesgo más. Muy bien, gracias Lupita. Y veamos el último de nuestros mitos de este día. Este nos habla más o menos pues del otro que hablamos, pero en relación a los niños con diabetes tipo 2. Si el niño baja de peso, ya no tendrá diabetes, Samuelito. Ya habíamos hablado previamente de esto y que el sobrepeso, por ende, es un factor de riesgo, ¿verdad? Pero debemos recordar acá que el que ya habíamos mencionado, el que va a ser diabético, será diabético. ¿Se tardará en el aparecimiento? Sí lo hará. Se va a tardar porque no vamos a tener otro factor que lo desencadene. Sin embargo, el niño que baja de peso va a tardar mucho más tiempo, se reacomoda y tiene mucha oportunidad de no desarrollar una diabetes tipo 2. Entonces, esto es parcial, ¿verdad? Es un sí y no también. Es parcial, pero es importante que bajo toda premisa, no importa, es definitivamente mejor de no tener sobrepeso. Y si ya lo tenemos, tenemos que bajar de peso. No hay negocio en esa frase tampoco. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con la última de Salud TV en el próximo blog. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Hemos estado aprendiendo la última hora de diabetes infantil. Yo quiero que Lupita nos hable un poco de cómo debería ser la base de la alimentación del niño diabético, independientemente si es tipo 1 o tipo 2. Lupita, por favor. Claro, bueno, aquí hay pautas importantes, aquellas mamás, papás y cuidadores que nos escuchan, incluso maestros. ¿Por qué? Porque regularmente, dependiendo del tratamiento, vamos a instalar de 5 a 6 tiempos de comida en el día. Esto significa, al levantarse, por favor, rompamos el ayuno con una primera comida balanceada. Durante esa primera hora, regularmente el niño se va a tener, si es insulino dependiente, pues que inyectarse. Si es una insulina de bolos rápidos, pues se va a tener que inyectar y justamente comer para poder cubrir esa glicemia que va a elevar la comida, pero que va a ser obviamente trabajada con una carga de carbohidratos. Vamos a dar fraccionamiento. Esto quiere decir que voy a distribuir todos los carbohidratos del día en esos 5 o 6 tiempos de comida que el niño tenga. Recordemos que de menor a mayor así van a ir siendo también las cargas de comida. ¿Por qué? Porque no es nada del otro mundo, pero recordemos la importancia de combinar los grupos de alimentos que mencioné anteriormente. Es para que los carbohidratos, aunque se busquen integrales, no siempre lo vamos a lograr. Se recomienda que haya por lo menos un 50% de las harinas que el niño consume en forma de grano entero o integral, pero no solamente lo quiera obligar a comer harinas integrales. Va a tener fruta, va a tener harinas blancas y lo importante es que le demos fibra a través de los vegetales y que las acompañemos con proteínas para que estos no vayan a dar un pico
muy rápido de glicemia. Además, si el tratamiento es con medicamento, pues con más razón vamos a poder decirle que hay que prevenir hipoglicemias. La insulina puede darnos más hipoglicemias que un medicamento. Hoy en día hay muchos medicamentos que no te bajan el azúcar, es decir, que no tienen como efecto darte hipoglicemias si tú has comido poquito, pero es un hecho, hay que aprender a comer, hay que hacer actividad física y no es que vamos a prohibir al 100% el azúcar, pero sí la vamos a disminuir al mínimo posible, porque recordemos que hoy en día hay galletitas, hay la misma fruta, jugos, refrescos. Me voy a otras bebidas endulzadas, envasadas, que vienen en dosis demasiado grandes para un niño, y claro, estos son los que principalmente nos van a hacer o nos van a llevar a elevaciones de glucosa rápidas y prolongadas a lo largo del día. Ahí tendríamos que aprender, eso lo hacemos junto con el endocrinólogo, cómo instaurar la dosis de insulina que ellos ponen para la carga de carbohidratos que en base a eso el niño necesita, ¿verdad? Que ahí creo que es donde más les cuesta a los papitos comprender cómo llevar la alimentación a la par del tratamiento médico. Claro, y doctor González, expliquémosle a la gente que no son uno sustituye al otro, sino que van juntos de la mano, y hablemos un poquito del tratamiento de medicamentos. Bueno, gracias a Dios en la actualidad tenemos una variedad de medicamentos, tenemos insulinas desde las tradicionales que se ponían 2 veces al día, insulinas ultra rápidas, a insulinas ultra lentas, aplicación de insulina a través de lapiceros o plumas, que eso vuelve un poco más factible y más cómodo el desenvolvimiento diario de estos niños. O sea, los niños pueden ir al colegio con una pluma de insulina, van a comer y a la hora de comer se aplican su dosis que les toca y luego pues almuerzan o hacen su tiempo de comida. Es importante que esto vaya a la par de la comida. ¿Por qué? Porque los tipos de acción de las insulinas a veces son inmediatas, son prácticamente a los 10-15 minutos de aplicarse que empieza a hacer efecto. Y si el niño no come, entonces va a tener hipoglicemias. Entonces, en estos chicos, ¿qué hacemos? Que primero coma y en base a lo que come, se inyecte. Muy bien, y por lo tanto es importantísimo explicarle a los padres y por favor, de alguna manera, explicarle a los maestros de los niños. Tiene que haber mucha comunicación, ¿sí? Sí, tiene que haber una comunicación entre el médico con el papá y el papá con los colegios para llevar un balance y un control adecuado con estos chicos, pues, porque no podemos estar fuera o mantener un desconocimiento de los profesores, más que todo con el tipo de alimentación y la aplicación de insulina. Eso es importante, creo que el tema de que el colegio y enfermería estén tan enterados, porque en ocasiones el niño tiene que hacerse un automonitoreo previo a una comida para saber cuánto se va a inyectar versus cuánto va a comer. Si el colegio no está enterado, el niño puede andar una hiperglicemia durante toda la mañana y esto va a afectar su concentración. Un niño en 300, o 400... incluso si no ha comido bien, no se ha tomado el medicamento, de repente andar con una hipoglicemia, andar después de una clase de educación física ponerse mal. No, y es muy peligroso, o sea, de verdad que un niño puede entrar hasta en un coma si no estamos adecuadamente controlados. Entonces, enfermería es un apoyo para niños muy pequeños, porque probablemente van a ser, no probablemente, seguramente van a ser quienes hagan la glucometría, es decir, le tomen las mediciones de glicemia y posteriormente quien inyecte la insulina en estos niños muy pequeños. Algunos tienen miedo de autoinyectarse, entonces es normal que pidan apoyo, pero ojo, yo he tenido conocidos que solo lo hacen en casa y no, en ocasiones más si almuerzan en el colegio van a tener que inyectarse ahí y no esperar a que esto cubra hasta 2 o 3 comidas que ellos han realizado en el colegio, porque es muy peligroso saltarse esa dosis de insulina que tendríamos que haber aplicado, o los medicamentos. Importante eso. Bueno, su mensaje final, Samuelito, por favor. Pues es recordarle a los papás que mucho de lo que ellos están haciendo en el hogar, esto es lo que se va a ver reflejado en los hábitos alimenticios del niño. Los controles infantiles son importantes, puesto que ahí nosotros empezamos a dar la primera alimentación, y es tan importante la programación metabólica que se da en los primeros 1000 días de vida, que son los primeros 3 años, en donde nosotros vamos a poder establecer todo este tipo de hábitos alimenticios, el gusto por el azúcar, el no gusto por el azúcar, la introducción de los vegetales y otro tipo de alimentos. Entonces es sumamente importante que los controles infantiles no se dejen de lado, puesto que es una base fundamental para poder establecer los hábitos alimenticios que nos pueden ayudar
a retrasar el aparecimiento, en algunos casos, de la diabetes congénita o desarrollar una diabetes tipo 2, que es en lo que actualmente se está viendo a niveles epidémicos, a nivel nacional y mundial, porque en el mundo no es una cosa que nos pase solo esto. a nosotros, nos está pasando en todo el mundo y eso es lo preocupante. Bueno, se nos terminó el tiempo, definitivamente hay tanto que hablar que nos quedamos siempre cortos en este tema, pero espero que usted haya sacado lo básico, lo más importante de esto para cuidar a sus niños, a sus adolescentes y por qué no también ustedes como adultos. Muchísimas gracias, doctor González. Lupita, gracias. Un placer. Samuel, de verdad un placer tenerlos por acá. Gracias a ustedes. El día de mañana hablaremos de otro tema interesante, hablaremos de esas molestas hemorroides, así que por hoy les deseo una linda tarde de miércoles y que Dios me los bendiga. La prevención de la diabetes en la población infantil es una tarea muy importante, que tiene como protagonistas principales a los padres. Hoy te comentamos cómo puedes ayudarle a tu hijo a evitar esta enfermedad. Durante los primeros años de vida se debe establecer hábitos de alimentación, que ellos más adelante seguirán por sí mismos. Enséñele desde pequeño la importancia de comer bien, que al momento de refrigerio su única opción no es un pastel o un dulce, sino también una fruta o un yogurt. Fomentar la actividad física en los niños es clave. Haz que practique uno o varios deportes, que juegue en la calle, que se mantenga en movimiento y alejado de una vida sedentaria. El control médico también es necesario, sobre todo en los niños con factores hereditarios, o que desde pequeños muestran tendencia a subir de peso rápidamente. Haz que tu pediatra se convierta en tu aliado en la lucha contra la diabetes infantil. Recuerda que como padre no solo debes brindarle un ambiente de amor y comprensión al pequeño, sino también ofrecerle una vida más saludable para que pueda crecer sano y feliz.